serpientes y dragones voladores. Capítulo 10. El diluvio y otros problemas de la cronología. El mito de la gran inundación se registra en América desde los esquimales y los indios al norte de Norteamérica a los araucanos en el sur de Sudamérica. Causas y efectos del diluvio. El acontecimiento catastrófico que dio lugar a la inundación de la Tierra era tan devastador que está recordado en todas las culturas del mundo. La religión judeo-cristiana es probablemente única, por lo que culpa a la naturaleza pecadora del hombre. En Génesis 6:12, la razón dada para el diluvio era la degeneración moral del hombre. Viendo pues Dios, que la tierra estaba corrompida, por cuanto lo estaba la conducta de vida de todos los mortales sobre la tierra. En las epopeyas sumerias, fue causada por los caprichos de los dioses. El poema de Gilgamesh es silencioso en este punto y simplemente declara que fue decidida por los dioses en consejo. Una explicación más detallada es proporcionada en el fragmento del poema de Atrahasis donde la humanidad es culpada por ser ruidosa y privar a los dioses de su descanso. Enlil celebró una reunión. Él dijo a los dioses, sus hijos: debido a su ruido me molestan, debido a su tumulto no puedo conciliar el sueño. La inundación que engulló la tierra se ha descrito en fuentes numerosas. Probablemente la más conocida y la más vívida descripción está contenida en el Génesis 7:11. Se rompieron todas las fuentes o depósitos del grande abismo de los mares, y se abrieron las cataratas del cielo. Los cuentos sumerios parecen apoyar esta descripción. En el poema de Gilgamesh, las bases subterráneas se derrumbaron, los diques se aflojaron, y una tempestad barrió la tierra. En los trabajos pseudoepígrafos se profetizó que los grandes almacenes de agua del cielo vendrían a la tierra. De estos relatos, la dinámica de la catástrofe se puede describir como doble. Primero, había una tormenta de lluvia que duró por semanas, incluso meses, y en segundo lugar, gigantescas olas generadas por terremotos barrieron la tierra. En los trabajos de la Gadá, las nubes se dan como la fuente principal del agua. Estas antiguas leyendas hebreas se refieren al diluvio como la unión del agua del cielo con el agua que emana la tierra. Por lo tanto, la pregunta se origina, por sí misma ¿el colapso de los vapores de agua proporcionaría suficiente lluvia para engullir las tierras del mundo? Se ha estimado que si la atmósfera estaría compuesta de humedad pura y condensada repentinamente, la cifra sería no más de 30 pies, 10 metros, de agua. Ciertamente no es suficiente para inundar la Tierra. Sin embargo, los océanos de la Tierra sostienen más de 200 millones de millas cúbicas de agua. El movimiento repentino de estas masas de agua serían suficiente para inundar cerca de 3/4 partes de la actual superficie del planeta, y en algunos casos tan profundos como 30.000 pies, 10.000 metros. Los movimientos oceánicos, además de la condensación de las nubes, proporcionarían ciertamente suficiente agua para inundar incluso el continente más grande. Un número de teorías han sido desarrolladas para explicar el acontecimiento que provocó la catástrofe, desde acercamientos planetarios de Marte o Venus hasta el cambio de rumbo de los glaciares antárticos. Comentario. La última oración indica que Boulay estaba bien enterado de las teorías del Dr. Immanuel Velikovsky, porque solamente el Dr. Velikovsky discute los acercamientos de Marte y Venus. En el material de Sitchin se culpa por el cambio de rumbo de los glaciares antárticos, y personalmente para este redactor nunca sintió que Sitchin estaba en lo correcto sobre eso. En mi opinión, el diluvio fue causado por un cambio del eje polar engendrado no por Marte o Venus, sino por la llegada o la salida del planeta Nibiru Hiperbórea. R.S. Las leyendas rabínicas sugieren que fue un acontecimiento cósmico que también causó cambios en las posiciones de las estrellas. Indica que 2 estrellas fueron removidas de la constelación Pléyades, y estas fueron sustituidos por 2 estrellas de la constelación del Oso.
Las leyendas también sugieren que hubieron otros cambios entre las esferas celestiales durante el año del diluvio, implicando el Sol y la Luna, aunque estos cambios no se especifican. Comentario. Esto es muy interesante. Pléyades o no, hay dos importantes pero misteriosas estrellas en el sistema Sirius, Sirius A y Sirius B. Este retiro de una estrella podría referirse a la explosión del gigante rojo Sirius B y su colapso en una estrella enana marrón de neutrones, acontecimientos que son relacionados con la captura del planeta Nibiru por este sistema solar. RS. Cualquiera que fuese la causa, fue lo bastante significativo en intensidad para dividir la historia de la humanidad en dos grandes periodos. La era antediluviana se conoce como la época de los dioses, la edad de oro en muchas mitologías, que había sido alcanzada por el hombre y el dios fue arrastrado lejos por el desastre. Se acepta generalmente que el final de la era de hielo liberó cantidades enormes de agua. Esto pudo también haber contribuido con la creciente inundación de la Tierra. La fecha del final de la era de hielo se ha puesto arbitrariamente en varias fechas, generalmente alrededor del 10.000 a.C. Hay evidencia, sin embargo, que habría ocurrido tan recientemente como hace 4.000 años antes de Cristo. En su libro Mundos en colisión, Velikovsky introdujo evidencia para demostrar que las cataratas del Niágara, que fueron creadas al final de la era de hielo, y pueden tener 7.000 años o menos. Esto fue deducido por los geólogos que estudiaban el desgaste gradual de las rocas al pie de las cataratas, creando lo que hoy es un contorno en forma de herradura. El índice de erosión anual, e incluso dejando un margen de incremento en días anteriores, ellos sugirieron que las cataratas del Niágara fueron creadas cerca del 4.000 y 5.000 a.C. Evidencia de todas partes del mundo indican que el nivel del mar antediluviano fue mucho más bajo que el de hoy. Niveles del mar más bajos significarían que las viejas líneas costeras serían diferentes. Si la placa continental hubiera sido la línea costera original de los continentes, los mares del mundo habrían sido 200 a 150 pies, 65 a 45 metros, más bajos de lo que son hoy. La placa continental es de origen sedimentario, indicando que había existido como línea costera por un tiempo muy largo. El colapso de las nubes o vapores de agua en sí mismo habrían provisto una parte de esta agua, quizá tanto como 30 pies, 9 metros. Pero el mecanismo que provocó el colapso de los vapores de agua y trajo el diluvio pudo también haber terminado la era de hielo periodo glacial. El derretimiento del hielo glacial y la precipitación de las nubes habrían podido levantar el nivel de los mares del mundo a los que son hoy. Las aguas sobre la placa continental del este de Norteamérica varían en profundidad hasta 600 pies, 195 metros. Pero la mayoría de estos son cerca de 200 pies de profundidad, 65 metros. Una gota en el nivel del mar de 200 pies expondría la mayoría de la placa continental. Igual es verdad en el Golfo Pérsico, donde una gota de 150 a 200 pies revelaría la mayoría de la tierra y dejaría un golfo mucho más pequeño, parecido a un río ancho y grande. Así, las ciudades sumerias originales construidas en antes del diluvio estarían actualmente debajo de las aguas adyacentes del golfo. Es decir, las ciudades que fueron excavadas en Mesopotamia, fueron construidas realmente en suelo virgen y no en ruinas de ciudades anteriores. Cronología para el periodo del nacimiento de Abraham a la muerte de Salomón. Todas las fechas son antes de la era cristiana. 2167, Abraham nace en Ur, Mesopotamia. 2106, Tera y Abraham se van hacia Harán. 2099, Pacto de los 5 reyes de Canaán con los reyes del este. 2092, Abraham se va hacia Canaán. 2091, Abraham va a Egipto. 2086, Abraham vuelve de Egipto. 2085, invasión de los reyes del este. Destrucción de las ciudadelas de Transjordania. Captura de Cades. Saqueo de Sodoma. Abraham da persecución, rescate a Lot. 2082, Ismael nace de Agar el egipcio. 2068, convenio con el Shaddai. 2067, destruyeron las ciudades del valle de Sidim. Se forma el Mar Muerto. Nace Isaac. 1992, Abraham muere y cede todo a Isaac.
1887, Isaac muere a los 180 años de edad. 1877, Jacob va a Egipto. 1860, Jacob muere en Egipto a los 147 años de edad. 1447, Moisés conduce a la muchedumbre fuera de Egipto. 1407, Josué invade Canaán con los israelitas. 1021, Saúl se convierte en el primer rey de Judea / Israel. 1011, David es rey. 971, Salomón comienza su reinado. 931, Salomón muere y su reino se divide. La fecha del diluvio cerca del 4000 a.C. Han habido muchos intentos para fechar la catástrofe conocida por todo el mundo como el diluvio, pero ninguno ha demostrado hasta ahora ser generalmente aceptable. Puesto que Sumeria es considerada ser el origen de la civilización occidental, la evidencia arqueológica en el llano de Mesopotamia parece presentar la mejor evidencia para establecer la fecha del diluvio. Las ciudades de la antigua Sumeria deberían proporcionar una verdad y registros consistentes del origen de estas ciudades según lo encontrado en los estratos de limo colocadas por la gran inundación. Pero estas capas o estratos de limo no son constantes. Cerca de la antigua ciudad de Ur, los arqueólogos han cavado y encontraron una capa de 8 a 11 pies, 2 a 4 metros, de arcilla limpia entre los establecimientos. En Shurpak, una capa de 2 pies fue encontrada, pero de un antiguo periodo. Los estratos de la arcilla limpia en Uruk fueron encontrados parece ser 5 pies más profundos, pero otra vez de un antiguo periodo. Es evidente que si estos estratos son realmente depósitos de la inundación, todavía no representan uno y tampoco la misma inundación puesto que ocurrieron en diferentes puntos en la secuencia estratigráfica. Parecería, por lo tanto, que los estratos comunes del suelo virgen tendrían que ser localizados más profundos. Las primeras ciudades de Sumeria habitadas después del diluvio fueron Eridu, Uruk, y Nippur. Por lo tanto, la evidencia del primer establecimiento se debe encontrar en estos sitios. Eridu era considerado por los sumerios ser la ciudad más vieja del mundo y probablemente por esta razón fue la ciudad que dio a la tierra su nombre. Su historia es debido a que fue el cuartel general de Enki, de donde condujo todas las operaciones para establecer una civilización. Puesto que fue la primera ciudad reconstruida después del diluvio, las excavaciones aquí deben proporcionar evidencia a la edad de la civilización sumeria. Los arqueólogos que cavaban en este sitio se encontraron con un templo dedicado a Enki que parecía haber sido reconstruido muchas veces. Realizando excavaciones más profundas en los estratos, los excavadores se encontraron con una sección transversal de inicios de la civilización mesopotámica. En un estrato equivalente a 2500 a.C. los arqueólogos encontraron las ruinas reconstruidas del templo de Enki, otra vez en el nivel equivalente a 3000 a.C. Cavando más lejos, se encontraron con las fundaciones del primer templo dedicado a Enki. Descansaba sobre suelo virgen. No había nada construido aquí antes. El tiempo había sido calculado en 3,800 a.C. Es entonces que la civilización comenzó en Sumeria. La fecha del diluvio entonces sería lógicamente momentos antes de esta fecha o cerca del 4000 a.C. El origen de la cultura sumeria esta vez ha sido confirmado por los artefactos encontrados en Uruk. El texto más antiguo encontrado en Mesopotamia estaba en las ruinas de Uruk y data cerca del 3500 a.C. Es una tablilla con pequeñas pinturas, o pictografías indescifrables pero de un tipo que precedió a la escritura cuneiforme. Teniendo en cuenta varios cientos años para que ella no drene y la tierra se recupere para reconstruir las ciudades, también postula una fecha cerca del 4000 a.C. para el diluvio. El diluvio se recuerda por todo el mundo como catástrofe que eliminó a la civilización y comenzó una nueva era para la humanidad. Muchas culturas fechan sus principios a partir de este tiempo. El calendario judío cuenta el tiempo de un enigmático principio en el 3671 a.C. o los años que han pasado desde la cuenta de los años que comenzaron.
Es generalmente aceptado que la primera dinastía egipcia se inició a mediados del cuarto milenio antes de Cristo, después de un periodo caótico de 350 años, que separa a los reyes humanos de los reyes semidivinos del periodo arcaico. En otra parte, el cuarto milenio también está marcado como la fecha inicial desde la cual se cuenta el tiempo, como por ejemplo, en Mesoamérica el calendario olmeca comienza en el año 3373 AC. Los eruditos convienen que la llave para establecer la época de los acontecimientos en épocas bíblicas es juntarlos con la época del Éxodo. Se han propuesto muchas fechas, pero contradicen declaraciones explícitas en el Antiguo Testamento o no encajan con los conocimientos de las dinastías egipcias del período. Básicamente, el problema está correlacionando el Éxodo con acontecimientos actuales y subsecuentes en Egipto. Solamente algunas supuestas fechas absolutas existen para Mesopotamia y Egipto, y cuando éstas se examinan de cerca, no son absolutas. El ancla principal para la cronología egipcia se basa en el nacimiento de la estrella Sirius durante el reinado de Sesostris III de la 12 dinastía. Este acontecimiento astronómico se identifica alrededor del 1872 a.C., y desde esa fecha predecesores y sucesores les fueron dadas identificaciones cronológicas absolutas. Cualquiera que escribe sobre el Medio Oeste antiguo es como un alpinista atado a una línea entera de alpinistas del cual él espera que haya alguien con su pico firmemente anclado en la roca. Desafortunadamente, incluso los puntos fijos proporcionados por la astronomía no son todos firmes, y de vez en cuando cadenas enteras de fechas cuidadosamente calculadas se arrastran hacia el olvido. Por otra parte, si las fechas derivadas de la Biblia se utilizan para construir una cronología de Abraham a los reyes de Judea, un periodo de alrededor de 1000 años, allí se presenta el problema que en ninguna parte en este milenio hacen que los acontecimientos coincidan con la cronología egipcia tradicional. Es como si las dos civilizaciones vivieran juntas sin ningún contacto. Obviamente, algo está mal en este esquema de cosas. Puede ser demostrado, sin embargo, que las fechas derivadas de la información explícita en el Antiguo Testamento indican que existieron los antiguos reyes de Judea al mismo tiempo que la dinastía 18 y que el Éxodo coincidió con la caída del Reino Medio en Egipto. Evidencias bíblicas sitúan a Moisés y el Éxodo en medio del siglo XV a.C. Otros acontecimientos bíblicos ocurrieron antes y después del Éxodo demuestran la corrección de esta fecha. Una fecha de mediados del siglo XV proporciona estándar de comparación para establecer la época de los acontecimientos en los días de Abraham que se relacionan con la destrucción de Sodoma y Gomorra y las otras ciudades del llano de Sidim, con la expulsión de los hicsos de Egipto y el rol de apoyo de Saúl y David, y a la identificación de la reina de Sheba como la reina Hatshepsut de la 18 dinastía. La cronología de estos incidentes bíblicos se puede corroborar por información egipcia y mesopotámica. Comentario. Esto es directo del libro del Dr. Velikovsky Edades en Caos. En este punto, Boulay presenta una tabla de fechas, comparando las cronologías de Israel, Egipto y Fenicia del reinado de Saúl hasta la muerte de Salomón. Esencialmente él está utilizando las informaciones en bruto de la escuela de Velikovskiana, fechas que este redactor procuró refinar en el tratado Junio 15762 AC, un análisis matemático de la historia. R.S. La fecha del Éxodo y de otros acontecimientos. Para establecer la fecha del Éxodo, debemos referirnos a las referencias bíblicas pertinentes. En un Reyes 6 se indica que el Éxodo ocurrió 480 años antes del cuarto año del reinado de Salomón, cuando comenzó a construir el templo. Este año sería 967 a.C., considerando que gobernó a partir del 971 al 931 a.C. La cronología puede oscilar algunos años debido a la incertidumbre del final del reinado de Salomón y de la división del reino. Hemos elegido una fecha media. Si el templo fue construido en el 967 a.C., llegamos a 1447 a.C. como la fecha del Éxodo, es decir, 967 más 480 años. Puesto que la estadía en Egipto duró 430 años según los Éxodo 12. Esto pondría la entrada de Jacob en Egipto en el año 1877 o 1447 más 430 años.
Un análisis de la información en Génesis sugiere que los patriarcas estuvieran en Canaán por 215 años antes de entrar en Egipto. Esta figura se deriva como sigue. Abraham entró en Canaán a la edad de 75 años. Isaac fue llevado a él a la edad 100 años. Isaac tenía 60 años al nacimiento de Jacob. Jacob tenía 130 años cuando estaba puesto antes del faraón. Así 215 años, 25 más 60 más 130 igual 215, transcurrieron de la entrada de Abraham en Canaán y Jacob en Egipto. Agregando los 215 años a 1877 a.C., llegamos así a la fecha de 2092 a.C., cuando Abraham y Lot dejaron Aram por la tierra de Canaán. El establecimiento de la época de los reinados de los reyes de Judea también es crítico a cualquier intento de sincronizar las cronologías egipcias e israelitas. Se cree que Saúl gobernó desde el 1021 hasta el 1011 a.C., David desde el 1011 al 971 a.C. y Salomón del 971 al 931 a.C. Esto proporciona una escala de tiempo para el periodo de 1200 años, que abarcan el nacimiento de Abraham y la muerte de Salomón. La fecha del siglo XV también se ajusta con la información encontrada en el libro de Jueces. Evidencia del periodo de los jueces. Una antigua fecha para el éxodo contradice la información en Jueces. Por ejemplo, uno de los últimos jueces fue llamado Jefté, que tuvo que tratar de un poderoso rey amonita que reclamó las tierras de Transjordania, que había sido tomada y ocupada por los israelitas por muchos años. El rey deseaba las tierras de sus ancestros devueltas a él. Es porque Israel al venir de Egipto se apoderó de mi país. Jueces 11:13. Él advierte: devuélvanmelas pacíficamente y me iré. Jefté entonces describe la ruta que tomaron en el éxodo y cómo Sehón no los dejó pasar a través de su territorio y los atacó. Así, los israelitas capturaron el territorio de los amoritas desde Arnón hasta Jaboc, y él agregó: mientras poseyó a Hesbón y sus aldeas, o Aroer y sus lugarcillos, y a todas las ciudades vecinas al Jordán por espacio de 300 años, como en tanto tiempo nada habéis intentado sobre la restitución. Jueces 11:26. Desde que vivió Jefté cerca del 1100 a.C., el acontecimiento de la invasión de los israelitas debe haber sido cerca del 1400 a.C., que es 1100 más 300 años. La invasión de Transjordania ocurrió después del periodo errante, o de 40 años después de la salida de Egipto. Totalizada la cifra se concuerda con la fecha propuesta de 1447 AC. El libro de Jueces también proporciona el reinado de los varios jueces entre la muerte de Josué y el nacimiento de Saúl como el primer rey. Este periodo, cuando a los israelitas condujeron a varios de los jueces, a los también totalizaron un periodo de cerca de 400 años. En Jueces del 3 al 12. El reinado de cada juez y los periodos de intervención ilegal, comenzando con Otoniel y terminando con el gobierno de los filisteos, se da como 350 años. Agregando 350 a la inauguración del gobierno de Saúl, tenemos 1021 a.C. más 350 años, o 1371 AC. Agregando 35 o 40 años del gobierno de Josué, resulta una fecha promedio de 1406 a 1411 a.C. como el año de la ocupación israelita.